Bien, tengan todos muy buenas noches, el Eterno les bendiga. Deseamos que estos minutos podamos disfrutarlos todos. Es una media velada. En otras ocasiones hemos comentado la razón por la cual pues hacemos estos videos en este horario, esperando que lo disfruten, esperando lo mejor de todo, que les traiga conocimiento, les acerque más al Padre y que les ayude en nuestra vida de fe todos los días. Entonces iniciamos con una alabanza que hace muchos años oíamos, y que yo creo que a más de uno bendijo este hombre de Dios que pues tiene años cantando. Y lo recordé y dije, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la oración. Bueno, pues vamos a usar esta alabanza como una introducción. Quisiera que, como siempre, hagamos una oración. Vamos a orar al Padre para que esta noche sea de bendición todo lo que hablemos, y que tu espíritu y el mío se pueda conectar con el corazón de Dios. Padre, que damos gracias en esta noche, te bendecimos y te pido, Eterno, que tú bendigas a cada una de las personas que en este momento se conecten, Padre. También a todos aquellos que verán el video en diferido en los días próximos, aquellos que se irán conectando. Padre, te pido que, como siempre, tú uses nuestra boca, tú uses nuestros labios, y que sea una palabra que los dirija, que los ayude, que los bendiga, que los ministre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Padre, que damos muchas gracias. Amén y amén. Así es, muy buenas noches a todos. Es un gusto poderles saludar. Bien, vamos a comenzar. Como siempre, tenemos ya un tema trazado que queremos compartir con ustedes. Este tema de la oración, en verdad, como todos los temas de la Escritura, son temas extensos, son temas importantísimos, y no queremos hablar de todo lo que es la estructura de la oración, pero sí queremos enseñarte 5 peticiones que no deben de faltar nunca en tu oración, y que todos los días deberá ser parte de tu lista de prioridades. Yo sé que todos oramos de alguna manera. Algunos oramos sentados, otros oramos acostados, otros oramos de rodillas, etcétera. Pero todos oramos. Pero lo importante aquí es que sepamos dirigir bien nuestra oración. Y esa es la intención de esta plática. Así es que comencemos. Hablaremos de las oraciones que traen bendición. Más que las oraciones, las peticiones que van incluidas dentro de nuestra oración. Así que te diré, todos hemos experimentado el poder de Dios. Todos hemos experimentado un milagro de parte de la oración. Los resultados de orar se traducen como... mucho lo hemos dicho, ¿no? Como milagros, como intervenciones divinas, porque realmente eso es lo que sucede. Y como en todas las cosas, el hacerlas mejor hasta perfeccionar lo que ya sabemos es lo que hace que algo se vuelva excepcional. Voy a repetir eso. El hacer mejor las cosas hasta perfeccionarlas es lo que al final se vuelve algo excepcional. Cuando uno hace de manera continua algo y lo mejora hasta llevarlo a lo excelente, entonces eso algo resulta algo excepcional. Entonces también la oración tiene que ver con eso, porque la oración se necesita practicarla. Si tú no practicas la oración, quiero decirte que te vas a quedar como siempre con tus 4, 5, 6 palabritas. Padre, muchas gracias por la vida, amén, y no pasarás a una relación y a una comunicación con el Padre fluida. A mucha gente se le hace difícil entablar una oración de ese modo, y se admiran de que otros, la forma como oran, etcétera. Pero quiero decirte que eso... si nosotros le ponemos interés y nos disciplinamos y lo practicamos, quiero decirte que al paso del tiempo vas a desarrollar esa fluidez. Dios o Espíritu te van a ayudar. Pero si nunca lo practicamos, quiero decirte que nunca podrás tener una oración fluida, una oración que te bendiga y una oración que bendiga a otros. Comenzar que la oración es una necesidad en la vida de los hijos de Dios. La oración, como todos los creyentes sabemos, tenemos que orar. La oración es una disciplina y algo que no puede ser negociable.
Es horas u horas. No es que si puedo, no es que si quiero, no es que si siento. Entonces tienes que entender eso. La oración es una disciplina. La oración no puede ser negociable por nada. Por eso, como mínimo, usted debe de orar todos los días al levantarse y debe de orar todos los días al acostarse, como mínimo. Sí, quiero comentar lo siguiente, que como hijos de Dios necesitamos de la oración, necesitamos de estar en comunión con el Padre. La verdad que todos los que hemos experimentado la oración, sabemos que esa es nuestra fuente, que esa es nuestra fortaleza en cualquier área de nuestra vida, ya sea de fe, de fortaleza, de sanidad, de bendición. En cualquier área de nuestra vida sabemos y entendemos que la oración es la fuente de nuestra bendición, que la oración es la fuente que nos trae vida, ¿sí? Porque si no, dice la Biblia que hay una parte que dice que si hablamos en lenguas pero no tenemos amor, venimos a ser como algo vacío, ¿no? Pero yo lo llevo también a la oración, ¿no? Si nosotros hablamos de ser hijos de Dios, si nosotros hablamos de que Dios es nuestro Padre, pero no tenemos comunión con Él, pero no tenemos ese tiempo de oración, bueno, venimos a hacer también así algo vacío, algo que no tiene vida en sí, porque lo que nos da vida, lo que nos fortalece es la oración. Entonces, como hijos de Dios, es algo que tenemos que tener muy fundamentado, con mucha importancia en nuestras vidas, una vida disciplinada de oración, porque la oración es una disciplina. O sea, el solo hecho de levantarnos temprano y presentarnos al Padre, darle gracias, y es una vida disciplinada, porque vivimos en un mundo tan carrereado, tan estresado, que nos levantamos corriendo, que si ya es tarde, si nos levantamos, dormimos más del tiempo que debimos dormir, entonces nos levantamos corriendo a no sé, a hacer desayunos, a hacer algunos otros compromisos, y muchas veces podemos dejar la oración tal vez hasta para en la noche, y tal vez en la noche también vamos a la cama ya cansados y solo damos gracias. Entonces, por eso tenemos que ver la oración con importancia, para tener una disciplina de que pase lo que pase, lo primero tiene que ser la oración, antes de empezar nuestras labores, nuestros compromisos del día. Así que debemos de tener eso muy en cuenta. Claro, te decía hace un momento, ¿no?, y recalcando que la oración es una disciplina y que no debe ser negociable. Tú te recordarás en el libro de Hechos, la Biblia señala cuando Pedro y Juan suben al templo y se encuentran aquel hombre que estaba cojo y que de nacimiento, y que lo sanan. Si tú lees el primer versículo, dice que Pedro y Juan subían al templo, pero no subían a cualquier hora. La Biblia señala que subían a la hora novena, la de la oración. Eso nos dice entonces que ellos tenían una costumbre práctica de subir a esa hora de la oración. ¿Qué hora? La hora novena, que viene siendo como las 3 de la tarde. 3 de la tarde en el tiempo, en la época de ellos. Eso significa entonces que ellos tenían establecido un tiempo y que iban a orar al templo. Recuerda, al templo de Jerusalén. Así es que ahí es donde se encuentran a este hombre cojo y hacen ese milagro de parte de Dios. Ok, los creyentes en los tiempos apostólicos tenían como costumbre orar 3 veces al día, y esto no es novedoso, esto es algo que han venido practicando toda la vida por ser israelitas. El israelita ora 3 veces al día. Así es que ellos tienen esa costumbre y esa disciplina de hacerlo. Entonces, hacerlo por la mañana, por la tarde y por la noche. Estos 3 tiempos de oración se llaman la oración de Shaharit, que es de la mañana, y la oración de Mincha, que es por la tarde, y por último la oración de Arbit, que es por la noche. 3 tiempos de oración de manera disciplinada.
E incluso en los textos hebraicos de la escritura menciona el hecho de la oración a la hora novena, dice la oración de Minjá, así dice. En tu Biblia y en la mía, en castellano, dice a la hora de la oración, pero en la hebraica dice la hora de la oración de Minjá. Ok. Pedro y Juan no fueron a orar de una manera ocasional, sino de una manera disciplinada en el tiempo que correspondía. Lee una vez más y te vas a dar cuenta que creo que es Hechos capítulo 3, versículo 1, donde menciona ese suceso, y vas a mirar que así dice, de manera textual así dice. Ok, el maestro enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de orar, fíjate, de orar siempre, no de vez en cuando, no cuando sintieran, ni cuando estuvieran enfermos solamente, o cuando tuvieran una necesidad. No, él les enseñó la idea de que deberían de orar siempre, siempre, siempre. Se acostumbra mucho dentro de las religiones, dentro de las congregaciones, a recurrir a la oración como la puerta de salida, como la puerta de emergencia ante una circunstancia. Y eso es algo incorrecto, porque debiéramos establecer una vida de oración, una vida de constante oración con el Padre. Entonces el maestro enseñó a través de una parábola que tú puedes leer en Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice la escritura que el Señor enseñó a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso también nos dice que la oración debe ser algo continuo. La oración debe ser algo que usted, amado, amada, debe de practicar todos los días, porque requiere usted, número uno, de estar en conexión con Dios y que la voluntad del Padre se establezca en nuestras vidas. No orar incluso se tipifica como idolatría. Así como lo escuchas, no orar se tipifica como idolatría. ¿Y eso por qué, pastor? Porque es sencillo. La persona que no ora pone su confianza en sus recursos, pone su confianza en su inteligencia, pone su confianza en todo lo que tiene. La persona que ora entiende que todo lo que tiene no sirve, que necesita del cielo, que su confianza está puesta en Dios. Así que cuando usted, amado, amada, por la mañana se levanta y lo primero después de arreglarse es orar, usted le está diciendo al Padre: yo no puedo vivir la vida sin tu amor, sin tu dirección, sin tu presencia. No puedo. Pero aquella persona que no hace eso está diciéndole a Dios: yo puedo arreglarme las solas, yo puedo hacer las cosas, no necesito incluso de tus bendiciones. Por eso el no orar está tipificado como idolatría. ¿Por qué? Porque sacas del centro de tu vida a Dios y te colocas a ti mismo o colocas tus recursos confiando que ellos te van a sacar adelante. Bien, entonces te decía, los discípulos sabían que debían orar y tenían que orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, encontramos un hecho muy interesante que la escritura señala que los discípulos se acercan al maestro y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Asumimos que los discípulos no sabían orar cuando leemos esto, ¿no? Y en realidad no es eso lo que está pasando. Cuando tú comienzas a conocer el contexto cultural y religioso de un israelita de la época del Mesías, te vas a dar cuenta que realmente no era esa la razón por la que ellos estaban pidiendo que el maestro les enseñara a orar. Enseñarle a orar era una práctica que todo rabino, que todo maestro hacía con sus discípulos, con sus estudiantes. Por esa razón ellos toman como ejemplo a Juan y dicen: así como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos están apelando a algo que era costumbre, normal. Todo maestro procuraba entregarle a sus discípulos una oración estructurada, simplificada, para que pudieran orar. El enseñar a orar era una práctica. Esta oración que el maestro entrega a sus estudiantes o a sus discípulos es conocida por todos nosotros como el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro. Tiene una estructura bastante simplificada.
con respecto a las oraciones que todo judío de la época hacía. Esta forma era común en los días del Mesías, ya que cada maestro buscaba una guía, para entregar una guía a sus discípulos con respecto a la oración. Es lo mismo que sucede con lo que llamamos los 10 mandamientos. No hay 10 mandamientos, en la escritura hay 613 mandamientos, pero estos 10 mandamientos no son los únicos, son los primeros, son los 10 que encabezan una serie de mandamientos en las escrituras del llamado Antiguo Testamento. Entonces, de esa manera también sucede con la oración. El Señor les entrega una oración estructurada, muy interesante incluso. Y quiero comentarte que toda oración tiene como regla iniciar dando siempre honor, honra y reconocimiento al Dios del cielo. Toda oración. ¿Por qué? Porque busca expresar la grandeza, la santidad y la unicidad del Padre. Es lo que muchos hemos llamado como un tiempo de adoración, ¿sí? Seguramente tu pastor te ha dicho: antes de orar, toma un tiempo de adoración y adora al Señor y alaba al Padre. Precisamente por esa razón, porque toda oración debe tener estas expresiones que aludan a la grandeza, a la maravilla, al poder, a la gracia, a la bendición que tú y yo hemos recibido del Padre. Esto es muy importante. Orar siempre, usted debe tenerlo en mente. Quiero leerte algo que se encuentra precisamente en Daniel capítulo 6. Tú lo puedes buscar en tu Biblia, Daniel capítulo 6, cuando habla de que a Daniel sus enemigos buscan la manera de meterlo en un problema. Al final el rey decreta algo que iba a perjudicar a Daniel. Y la Biblia señala textualmente, dice que cuando Daniel se enteró de esta situación en contra de su vida, él fue a su casa y dice la Biblia, como solía hacer o como era su costumbre, él oraba 3 veces al día como lo solía hacer. Te comento que ellos siempre lo han hecho de esa manera. Abría las ventanas de la puerta de su casa que daba hacia Jerusalén y allí oraba. Lo que quiero hacer notar con esto, amado, amada, es que Daniel no fue a orar solo porque se enteró de que estaban tramando algo en contra de su vida. No dice eso la Escritura. Dice la Escritura que como lo solía hacer todos los días, él siguió su rutina de oración. A veces nosotros tenemos que caer en situaciones desesperantes para poder ir a orar. No debe ser lo correcto. Lo correcto es que tú mantengas una comunión con el Padre Eterno. Por esa razón estos hombres en su forma de vida siempre expresaban milagros. Siempre los milagros estaban en su alrededor. ¿Cuál era la razón? Bueno, porque ellos siempre oraban y no de vez en cuando. Ok. Te decía que toda oración debe ser dirigida al Padre Celestial siempre. Y no vamos a hablar en este momento de la estructura de la oración del Maestro, esa oración que le dejó a los discípulos, porque muy seguramente tú ya lo has escuchado y lo han predicado muchas veces, aunque de todos modos en otro momento hablaremos, porque es muy interesante descubrir por qué el Maestro estructuró esa oración y se las entregó a sus discípulos. Será en otro tema. Ok, el punto central de lo que hoy deseamos enseñarte es de 5 peticiones que no deben faltar en tu oración. No son las únicas, tú puedes añadir más, podemos sumar muchas más, pero estas deben estar en nuestra lista de prioridades y no olvidarla, porque son 5 peticiones que van a traer bendición a tu vida. Estas peticiones traerán bendición de manera importante a tu vida y a tu familia. Primero, porque buscan el bien de alguien más. Si tú te das cuenta, la mayoría de nosotros oramos siempre hacia nosotros. Padre, bendíceme, Padre, ayúdame, Padre, esto, Padre, aquello. Y casi o muy pocas veces oramos por otras personas. Esta oración o estas peticiones que te vamos a enseñar buscan el bien para alguien más y no solo para ti. Anteponen nuestro bien, nos enseñan a pensar en los demás, cumpliendo así, de esta manera, ese segundo mandamiento que el Maestro enseñó, que es importantísimo. Y él dijo en las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
una manera de expresar amor a tu prójimo es incluirlo en tus oraciones. Voy a repetir eso. Una manera es solo una, hay muchas, pero una manera de expresar amor a tu prójimo es que tu prójimo esté en tus oraciones. Tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho algunas veces, pero no lo hemos adoptado como tal, no lo hemos tomado como una prioridad para que sean incluidas de manera permanente en nuestras oraciones. No dudo que en alguna ocasión has orado por alguien más cuando alguien te dice, hermano, amigo, pastor, quisiera que ores por mí, por favor, y uno dice, claro que sí voy a orar por ti, y probablemente solo oraste un día, 2 días, y después se te olvidó, y bueno, ya, o consideramos con esos 2 días de oración fue suficiente para la persona. Ok, por eso te comento, probablemente lo has hecho. Antes de mostrarte las 5 peticiones que no deben faltar en nuestra oración, quisiera hablarte de algunos consejos para un mayor provecho en tu oración. Primero quiero decirte que tenemos que orar con entendimiento. ¿Qué es orar con entendimiento, como dice la Escritura? Esto tiene que ver con el orden, tiene que ver con hacer las cosas de manera intencional y en orden. Siempre que hay un orden en las cosas es porque una cabeza ahí muy sabio y muy entendido organizó algo. Siempre que algo sale de manera prominente es porque hubo una cabeza ahí que movió todas las piezas y wow, salió excelente. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que orar con entendimiento, tenemos que orar con un orden y de una manera intencional. Esto era lo que queríamos y eso fue lo que obtuvimos. Número 2, orar siempre con ayuda de una lista de peticiones. Eso va a hacer más productiva nuestra oración. Nos va a ayudar a no olvidarnos del por qué tenemos que orar. Seguramente te ha pasado como nos pasaba a nosotros. Uy, yo tenía algo por lo que iba a orar, se me olvidó. Bueno, mañana que me acuerde, oro. Si tú lo anotas, si anotas estas peticiones, es muy probable que los recuerdes y que no se te olviden. Basta con echarle una miradita a la lista que tienes y de esa manera, pues tú podrás continuar con tu oración para que sepas por qué o por quién tienes que orar. Y número 3, también nos ayuda a no divagar en nuestros momentos de oración, a usar bien nuestro tiempo. Cuando hacemos una oración ordenada, no divagamos rebuscando palabras, rebuscando qué decir, rellenando tiempo, no, sino que usamos bien nuestro tiempo y de esta manera cumplimos con las cosas que nos hemos ya determinado. Bien, probablemente en tu oración, aparte de tu lista, surgirán otras cosas extras. Eso ya será un asunto que va a depender del Espíritu de Dios, que te va a guiar a orar por otras cosas que no estaban allí, que no las había programado, pero que Él sí tenía en su corazón que tú oraras por ellas. Bien, queremos comenzar con la petición número 1, que va a traer bendición a tu vida cuando ores. Esperamos que la incluyas todos los días en tu oración. Esta petición número 1 es importante, te voy a explicar por qué razón. Porque Dios ha levantado y ha llamado a hombres y a mujeres para instruirlos, para enseñarlos en su palabra y que estos guíen a la vez a su pueblo para que cumplan el propósito de cada vida. Estas personas, amados, libran una batalla día a día. El encargo que se les ha dado es divino, no es terrenal. Es un encargo que viene del cielo, por lo que solo la intervención de arriba puede darles fuerza y la fe necesaria para cumplir con esa encomienda. Estoy hablando de la petición número 1, orar por tus pastores, orar por los líderes, orar por los maestros, orar por las autoridades espirituales. Estos hombres tienen una batalla día a día, porque son los hombres que Dios ha elegido para instruir al pueblo. Por eso es importante, si tú eres un congregante, si tú perteneces a una congregación, a una iglesia, amado, amada, tu oración es importante. Cada vez que tú ores, incluye en tus oraciones
orar por tus pastores, orar por tus líderes espirituales, orar por tus maestros, orar por todos aquellos que el Padre ha levantado para que instruyan, para que enseñen, para que activen a su pueblo en su reino y sean hombres y mujeres que alcancen muchas vidas. Esto es interesante, amado. Y quisiera darte, hay muchos versículos en la Escritura, pero no te los voy a dar todos porque nos llevaríamos más de una hora, que es lo que tenemos planeado aquí para tratar de enseñarte lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero que busques, y si no tienes a la mano tu Biblia, anotes Mateo capítulo 9, versículo 38. Mira qué dice el maestro dirigiéndose a sus discípulos. Le dice: rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea, para que se levanten hombres, para que se capaciten hombres, o para que estos líderes capaciten a estos hombres y a estas mujeres, para que se extienda el reino de Dios y que podamos alcanzar a muchas vidas. Te quiero comentar con esto, tú que perteneces a una congregación, la efectividad de tus pastores depende en una buena medida de tus oraciones. Voy a repetir eso, La efectividad de tus pastores depende de una buena medida de tus oraciones. Ellos no lo van a hacer solo. No podrán hacerlo solo. El Padre te ha llevado a su lado, el Padre te ha sembrado en esa casa, el Padre te ha plantado en esa tierra para que tú seas bendición y los cubras con tus oraciones. Es tan importante esto, por eso el maestro le dijo a los discípulos: rueguen, oren, intercedan, pidan para que el dueño, el rey, el dueño de la mies envíe obreros, se levanten hombres y mujeres y hagan ese trabajo que se requiere. Quiero darte otro versículo más de la Escritura que se encuentra en Colosenses capítulo 4 versículo 3. Te estoy dando fundamentos del por qué tenemos y debemos de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. Ok, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo, decía el apóstol Pablo, mira, por nosotros. Y dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías por el cual estoy preso. Mira qué interesante el énfasis que el apóstol hace al pedir este tipo de oración. Y dicen: oren también por nosotros. Y la razón es que se nos abran puertas para que tus pastores o a la congregación a la que tú pertenezcas tenga puertas abiertas en la ciudad donde se encuentre. Porque, como te vuelvo a repetir, los pastores tienen una batalla muy fuerte en esos lugares. Están peleando contra principados, contra potestades que no quieren soltar y que quieren mantener las vidas cautivas en pecado. Los que somos pastores sabemos la importancia que tiene el pueblo que está junto a nosotros, la iglesia, la congregación, ore por nosotros. Sabemos la importancia y la necesidad que hay en recibir, la oración, ser bendecidos a través de la oración. Tú también, que has estado en la congregación de alguna forma ejerciendo algún liderazgo, sabes que también es importante que los que están contigo pues también te bendigan a través de la oración. Creo que es uno de los medios que tenemos el pueblo de Dios para bendecir a nuestras autoridades espirituales, porque no es nada fácil llevar en nuestros hombros la responsabilidad de un pueblo, y saber que muchas vidas, muchas familias dependen de nuestras decisiones, dependen de lo que nosotros les enseñemos. Así que es muy importante. Nosotros que somos pastores, por ahí dice mi amiga Rubí, dice: es cierto, es necesario orar por nuestros pastores. Tú, amiga, como pastora, sabes la importancia que tiene para nosotros como pastores que la congregación nos bendiga a través de sus oraciones. Y podemos sentirlo los pastores cuando la congregación está orando por nosotros. La verdad, lo podemos sentir. Entonces bendecimos a esos hombres, a esas mujeres que se paran en la brecha para orar por nosotros, para bendecir nuestras vidas, para cubrirnos a través de sus oraciones, y para que de esa forma nosotros podamos ser
un medio más de bendición también para seguir ministrando sus vidas, bendiciendo sus vidas y bendiciendo sus familias. Amén. Entonces es importante que tú ores por tus pastores. Estamos librando una batalla. Mira, amado, amada, establecer una congregación en una ciudad no es nada fácil, no es nada fácil. Por ahí tenemos un amigo pastor, el amigo pastor Frank Lira, que está en Cancún. Y yo recuerdo cuando ellos decidieron venir en obediencia a Cancún y establecerse aquí, seguramente no fue fácil abandonar su tierra, dejar muchas cosas y tener que establecerse en una ciudad que no conocían y ahí comenzar. El Padre los ha bendecido, pero es un gran desafío para cada hombre, cada mujer que recibe este llamado. Así es que, mi amado, mi amada, si tú tienes un pastor, aprécialo, ámalo, ora por él, bendícelo. Tu oración seguramente va a traer mucha bendición. Saludos, amiga pastora Rubí, un gustazo saludarte. Ok, quiero añadir un pequeño, algo muy importante, que es totalmente diferente y hay mucha diferencia en orar por el pastor y criticar al pastor. Sabemos que ese es otro punto, ¿verdad? Pero también se siente. Entonces, cuando la iglesia nos bendice a través de la oración, la podemos sentir, pero también cuando la iglesia critica, pues también se percibe, ¿no? Pero de una manera negativa. Entonces, qué mejor que ser, ahorita que estamos hablando de oración, entender que nuestra oración va a bendecir, va a afectar, va a llevar un propósito para la vida de aquellos por los cuales estamos orando y de manera positiva, y de esa manera tú también extiendes el reino. Así es, eres colaborador junto con nosotros. Ok, vuelvo a repetirte Colosenses capítulo 4 versículo 3, la preocupación del apóstol Pablo, porque a él le interesaba que el reino de Dios se extendiera como nos interesa también a nosotros, alcanzar, llegar a más familias, a más vidas, darles a conocer el plan maravilloso de Dios, que la deuda está pagada y que hay buenas nuevas para todos. Dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. Esas que se han cerrado se abran para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también en ese momento él estaba preso. Ok, estamos hablando del punto o de la petición número 1 que no debe faltar en tu oración. Cuando nosotros aprendimos esta oración, desde el día que lo aprendimos, comenzamos mi esposa y yo todos los días oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros apóstoles, oramos por nuestras autoridades. Hablo en el nivel espiritual, oramos por todos los hombres y mujeres de Dios que se han levantado en esta ciudad donde estamos y en todos nuestro país y en los diferentes países, porque no es fácil la encomienda que se nos ha entregado. Y oramos constantemente. Eso es una petición que no falta. Eso ya es básico. Entonces todo el tiempo, todos los días que oramos, estamos orando por todos ellos, conocidos y por los no conocidos, porque hay mucha gente que aunque tú no los conozcas, que aunque no estén en tu grupo, que aunque no pertenezcan a tu red, a tu alianza, hay muchos hombres y mujeres que están igual peleando la buena batalla para alcanzar vidas para el reino de Dios. Bien, vamos a continuar y esta es la primera petición. No te olvides de orar por tus pastores. Tú puedes orar por muchas cosas, pero esta petición tiene que estar en tu corazón todos los días. Ok, otra petición interesante tiene que ver con lo que te voy a comentar. Mira, Medio Oriente está en el ojo de las naciones. Lo que suceda en Medio Oriente dice mucho y afecta también mucho. Y en específico, hablo de la nación de Israel. Escúchame esto, por favor. Hay muchos judíos que creyeron y que aceptaron al Mesías y que lo han ido aceptando también. Pero igual hay muchos que todavía no le conocen. Debemos de orar por ellos para que crean en Él, para que le acepten, para que sean salvos, para que tengan una renovación de espíritu por medio del Espíritu Santo, que tengan un nuevo nacimiento. En lugar de criticarlos, en lugar de señalarlos, de repente veo algunos creyentes haciendo mofa de los judíos, o rechazándolos, o presentándolos como algo peligroso. Yo te animo a que tú ores por ellos. Yo te animo a que tú los bendigas y te voy a explicar la razón por qué. Te dije que te iba a hablar de 5 peticiones que van a bendecir tu vida
que tiene, esta de la que te estoy hablando, tiene promesa de bendición. Orar por Israel. Toma tiempo todos los días orar por el pueblo de Dios. Ora por Israel. Ora por sus gobernantes. Ora por los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ora por esa simiente maravillosa que Dios levantó para a través de ellos el Mesías llegara. Y para que se cumpla el plan de Dios con ellos. Orar por Israel tiene promesa de bendición. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 122, versículos 6 y 9. Más tal vez de burlarte, más tal vez de rechazarlos o de hacerlos ver como un peligro, yo te invito a que ores por ellos. Muchos judíos necesitan de tu oración. Muchos judíos necesitan que el pueblo, el creyente en el Mesías, ore por ellos. Dice Salmos 122 del 6 a 9. Mira lo que dice. Pedid por la paz de Jerusalén. Y añade, mira, sean prosperados los que te aman. A mí me conviene amar al judío. A mí me conviene amar a Israel. A mí me conviene bendecir a Israel. Porque decía el salmista David, sean prosperados los que te aman. Sigue diciendo, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Dios, yo buscaré tu bien. Mira qué interesante. Y te voy a dar rápidamente de esto, mira. La palabra paz, de la cual se menciona y se habla ahí en esos versículos, como muchos más de la Escritura, deriva de la palabra en hebreo shalom. Y a veces cuando nosotros no entendemos lo que eso significa, y cuando te escuchas a alguien decir shalom, a veces tal vez te provoca, no sé, una irritación y nos sale el espíritu religioso. Y comenzamos a criticarlo porque dice shalom, pero tú no sabes que detrás de esa palabra hay algo interesantísimo. Y te lo voy a decir así rápidamente. Mira, cuando el maestro habló y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, estaba diciendo, mi shalom dejo, mi shalom doy, y no como la paz. Y hace una diferencia, porque hay una diferencia. Si tú buscas en un diccionario la palabra paz, te vas a dar cuenta del significado. Pero si buscas la palabra shalom en un diccionario hebreo, te vas a dar cuenta que el significado es demasiado amplio, abarca muchas cosas. Y lo que Dios está diciendo cada vez que habla de su paz o su shalom, es algo que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento humano. Así que cuando tú tal vez que no sabes, te ríes de esa palabra, pues es porque no entiendes lo que significa. Pero por eso el apóstol decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Usted no va a poder entender lo que significa la paz porque usted lo liga con una palomita que tiene en su piquito un ramillete de olivo, y usted cree que eso es la paz de la que Dios habla. Si usted se da el tiempo de investigar, se va a dar cuenta que la paz tiene una connotación muy amplia en el lenguaje hebreo. Ok, quiero continuar con esto. Mira, entonces hay promesa de bendición. Sean prosperados. Usted, amado, amada, recibirá prosperidad cuando en su oración esté incluido Israel. Y quiero también decirte otra parte de la Escritura para que darte los sustentos bíblicos. Génesis capítulo 12 versículo 3. Y mira que dice, hablando Dios con Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan. Y recuerde, los judíos, los israelitas son descendientes de Abraham, a quien tú le llamas el padre de la fe. Vaya, así es que prácticamente tienes que entender que son nuestros hermanos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, amado. Así que te conviene bendecir a Israel, te conviene orar por Israel, nos conviene bendecir al pueblo santo. Génesis capítulo 12 versículo 3, ahí puedes encontrar eso que te acabo de mencionar. Había una gran preocupación del apóstol Pablo por sus
conciudadanos. Eso tú lo puedes leer en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, y vas a mirar que él dice: cuánto desearía yo ser apartado del Mesías, con tal de que mis hermanos en la carne, mis parientes en la carne puedan ser aceptados. Debe de haber en ti también, tú que amas al Hijo de Dios, tú que amas al Dios eterno, debe de haber en ti también ese anhelo de que ellos entren, de amarlos y de bendecirlos, porque recuerda, promesa de bendición. Quiero repetir rápidamente: la primera petición que te traerá bendición es: ora por tus pastores y tus autoridades espirituales. Número 2, ora por el pueblo de Israel. Aquí Néstor tenía un comentario en ese primer punto de oración. Dice él, orar siempre será una vía de ida y vuelta. Así es, porque damos y a la vez recibimos. Cuando tú oras, das y a la vez recibes. Así es que hay ese ir y venir. Es una bendición la oración. Excelente, amigo Néstor. Ok, vamos a continuar con el tercer punto. Yo sé que el tiempo está corriendo muy rápido. A mí yo quisiera tener más tiempo y poder decir esto con mayor amplitud, pero la verdad es que pues el tiempo nos limita. Ok, ya estamos casi a 15 minutos de terminar la hora. Ok, déjenme continuar con lo siguiente. Mira, eso te decía que prácticamente es el punto número 2. Déjame llevarte a la petición número 3. En las escrituras vemos cómo Dios, Él mismo, pide no olvidarnos de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable. Estas personas que en muchos casos caen en desgracia por el abuso de otras personas y no tienen quien los proteja. Son usados para fines e intereses de grupos sociales, grupos políticos, gobiernos, empresas. Son explotados en las empresas. La religión misma usa de ellos en muchos casos. Incluso unos son absorbidos por los grupos delictivos por la condición de vida que llevan y no encuentran una salida más que esa, ¿no? Y caen en todos estos males sociales. Estas personas, me refiero a los grupos vulnerables como cuáles. La Biblia le llama el necesitado, el huérfano, la viuda, el extranjero en nuestra tierra, los niños, los ancianos o también los no nacidos, aquellos que no pueden hablar, que no pueden expresarse. Quiero dejarte algunos versículos rápidamente, pero quiero decirte que esto es importante. Velar por ellos, orar por ellos, también significa expresión al prójimo, también significa amor al prójimo. Es más, la oración te ayuda a mantener presente a esa gente. Cuando tú los veas, tú puedas extender tu mano, y no solo con tu oración, sino aún con tu economía, sino aún con algo, tú puedas ayudar a esas personas. Quiero llevarte rápidamente a Proverbios 23, 10 y 11, que dice lo siguiente: no traspasarás el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Y añade: porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Así es que si tú conoces algunas personas que han quedado huérfanos, no solamente ores por ellos, sino bendícelos. Que a través de ti el reino de Dios sea manifestado a ellos. Que a través de ti y de mí pueda manifestarse la bondad, la misericordia y el amor del Padre en sus vidas. Quiero llevarte también a Proverbios 14:31, que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mira, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? A su hacedor. Estos versículos nos dicen que Dios está interesado en velar por estas personas. Quiero llevarte a Proverbios 19:17, que dice: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y por último, Deuteronomios 14:29, tú puedes leer ahí, donde Dios habla de uno de los diezmos que era que se tenía que comer con el levita, el huérfano, la viuda, todas aquellas personas necesitadas.
Eso nos dice a nosotros del interés, de la preocupación que Dios tiene por estas personas que pertenecen a un grupo vulnerable. No te olvides de orar por ellos. Te repito, el extranjero, el huérfano, la viuda, el necesitado, aquel que ha perdido un miembro de su cuerpo y que ya no puede, no tiene cómo hacer llegar alimento a su casa. Oremos por ello, no lo pases por alto. Y cuando tengas la oportunidad de ayudarlo, ayúdalo. Es una bendición. A Dios presta el que da al pobre y Él te lo va a recompensar. Esa es prácticamente el número 3. Ok, número 3. Y por aquí tengo otra cita, pero ya no lo voy a leer porque el tiempo nos está comiendo. Tú lo puedes buscar en Gálatas 2:10 y ahí para que te veas también que los apóstoles tenían esa preocupación por las personas, las personas humildes. Ok, vamos al punto número 4. El punto número 4, la petición número 4 que no debe faltar en tu oración es esta. Es imposible, y más ahora, ir a los lugares de manera personal para orar por algún enfermo. Pero si en nuestras oraciones mantenemos estas peticiones todos los días, haremos que milagros de sanidad se realicen en cualquier momento. Cuando la palabra del Señor se imparta, más aún, si usted sabe de alguien, inclúyalo en su oración. Incluya su nombre, ore por esa persona. Ore por los enfermos. La oración por los enfermos no debe faltar en tu oración, amado. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Te recordarás que en una ocasión la Biblia señala que hubo un hombre en Lucas 5, dice que se acercó un leproso al maestro y le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y usted va a escuchar el deseo y el querer de Dios. Y él le dice: quiero ser limpio. Eso entonces te dice a ti y a mí que Dios está interesado en que haya sanidad. Pero ¿cómo se manifiesta la sanidad? A través de nuestras oraciones. Cuando tú como congregante oras por tus pastores, oras por las personas enfermas, ten la seguridad que cuando ellos vayan a orar por un enfermo, o cuando tú o tu líder vaya a orar por un enfermo, tu oración va a desatar un milagro de sanidad sobre esas personas. Pero tienes que orar por esta necesidad todos los días. ¿Quieres comentar algo? Ok. Quiero terminar, ahí te decía varios versículos, pero bueno, quiero terminar el punto número 5. Y la siguiente petición es la siguiente: orar por provisión. Orar por provisión. Dentro de la oración del Mesías, él dice que demos gracias a Dios, y también dice él: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Orar por provisión, orar porque no falte provisión en la casa de los justos, en la casa de los siervos de Dios, en la casa de aquel que teme a Dios, que se refleje allí la bendición del Padre. Usted puede añadir a esta lista muchas cosas, pero voy a repetirte: estas 5 prioridades deben estar en tu oración todos los días. Recuerda, ora por tu pastor. Ora por el pueblo de Dios, Israel, porque hay muchos judíos que necesitan conocer al Mesías. Ora también, recuérdate orar por los grupos vulnerables, por las personas. Seguramente cerca de tu casa, tu colonia, hay gente que está en esta situación. También recuerda orar por los enfermos, y más en este tiempo que estamos viviendo. Ora por los enfermos, ora por ellos, aunque no sepas su nombre, y si lo sabes, inclúyelos en tu oración. No necesitas que te digan: oremos por fulano. Tú tienes que mantener esta oración, porque seguramente alguien está padeciendo la necesidad de esta índole. Y por último, ora por provisión, que nunca falte el pan, que nunca falte la bendición, que no falte el trabajo, que no falte el recurso en la casa del justo. Mis amados, hay mucho que pudiéramos enseñar y hablar de todo esto, pero como te comento, el tiempo se nos va rápidamente y quisiéramos hablar de muchas cosas más. Pero estas 5 peticiones, van a traer a tu vida una bendición muy amplia, te lo aseguro. No tanto porque yo lo diga, sino porque la Escritura nos los enseña. Hay bendición detrás de estas peticiones. Esto es poner por delante a tu prójimo. Esto es pensar en el pobre, en el que necesita, en aquel que está padeciendo. Y de esa manera el Eterno va a bendecir tu vida de manera increíble. Te lo garantizo. Entonces,
te dejo esta enseñanza y espero con todo mi corazón que tú puedas llevarlo a la práctica, que todos los días y que tú lo anotes incluso y que el Eterno te lleve a una dimensión más amplia en cuanto a la oración. Lo disfrute y no solo eso, sino que luego escuche los testimonios de lo que Él está haciendo con mucha gente, con muchas familias. Tus pastores te lo van a decir, tus líderes te lo van a decir y tú lo vas a ver. Déjame orar por ti esta noche y déjame pedir que el Padre bendiga tu vida y que tú hagas de la oración una realidad, que tú hagas de la oración una disciplina, que hagas de la oración algo práctico en tu vida. Recuerda, oremos siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tu corazón es bondadoso, misericordioso, Padre, lleno de toda gracia para con la humanidad. Te pedimos en esta noche, Padre mío, que cada persona que ha visto este video, que lo verá en diferido, Padre mío, pueda tomar ese compromiso, pueda sentir la necesidad de orar por alguien más, de llevar en su oración, Señor, a las personas que necesitan, a tu pueblo Israel, a sus pastores, a sus líderes, Padre, aquellos que pertenecen a un grupo vulnerable, por los enfermos, Padre mío, y también por la provisión en la casa de tus hijos. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, que esta oración sea solo un modelo y que se añadan muchas peticiones más, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, muchas gracias. Bendice a todos los que vieron este video, Señor, y dales un descanso favorable, reconfortable, que tengan una semana exitosa en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Que tengan una noche muy bonita y un inicio de semana también muy bendecido. Familia, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Estaremos hablando otro tema muy interesante también para añadir conocimiento, para que tu fe crezca y para que lo pongas en práctica y seas de bendición a muchas personas más. Cuídense, un abrazo, un saludo y que descansen. Bendiciones a todos.